Bendiciones en esta tarde para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se reúne aquí en Colombia y en otros lugares del mundo. Los saludo en este día 19 de marzo del año 2025 para darle a todos un saludo en esa paz bendita y en esa gracia maravillosa que nos ha dado el Señor Jesucristo mediante su redención. Hoy nos disponemos para engrandecer al Señor por medio de su santa palabra y la predicación de este evangelio de poder. Y antes de todo, trayendo también un saludo de mi madre que siempre se dirige a ustedes y a continuación lo vamos a oír. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos y personas conocidas. A través de este medio, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros podamos compartir este mensaje con nuestra familia, con nuestros allegados, con nuestros vecinos, con el que el Señor le plazca colocarnos delante de su presencia. Y yo les pido que por favor cada uno de ustedes tomen este mensaje y lo compartan con las demás personas. Que el Señor les bendiga y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Quiero una vez más exaltar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, porque es a quien honramos y a quien damos la alabanza, y gloria a Dios por cada uno de sus miembros que pueden expresar la gracia que han recibido del Señor. Quiero pedirle, mi hermano, que por favor tomemos hoy la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses, vamos para el capítulo 2 y vamos a tomar los versículos 6 y 7. Yo voy a leer la bendita palabra del Señor aquí desde la Biblia Reina Valera 1960 y dice de la siguiente manera. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Y quiero que nos encomendemos en esta hora en las mismas manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él, mediante el poder de su Santo Espíritu, nos guíe al entendimiento para poder recibir juntos esta palabra conforme está escrita y podamos extraer de este texto lo que el Señor Dios quiere decirnos. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, el título del sermón, la predicación, la enseñanza, como usted lo quiera llamar, para este día es Ministerio de Pablo a los Gentiles y vamos en la parte 6. Entendemos que el apóstol Pablo, su gran llamado y gran parte de su ministerio fue hacia la iglesia gentil. Entendemos ya el sentido de la epístola a los Colosenses y estamos yendo al final de esta porción de la carta en la parte 6. Quiero hacer una introducción y es que aquí llegamos a una conclusión de toda esta exposición doctrinal y son los resultados de ser animados, unidos en amor y alcanzar las riquezas de pleno entendimiento y conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, que deben ser reflejados en nuestro andar diario bajo el señorío de Cristo. Es decir, el misterio es esta grandeza de su palabra, la palabra de salvación, la palabra de redención, las cosas que a través del Nuevo Testamento vamos aprendiendo que no les había sido revelados a los creyentes del Antiguo Testamento, pero que Dios permite que ahora a nosotros, la iglesia actual, se nos revele en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y esta revelación es para que nos acompañe diariamente y nosotros andemos en la misma palabra, en la revelación que nos ha sido dada para nosotros vivir en el Evangelio y siempre bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, que nos da su santa palabra. Y vamos a mirar por favor el versículo 6 y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.
Aquí hay un énfasis y el énfasis es andar en el Señor Jesucristo, como lo hemos recibido. Esto viene de una raíz hebrea de la palabra caminar, que es jalejá, y esto quiere decir ley, observancia, conducta o estilo de vida. Se nos está diciendo entonces cómo tiene que ser nuestro andar diario, que tiene que ser conforme a la revelación del Señor Jesucristo en las Escrituras. No es conforme a como nosotros querramos o conforme como nos lo diga a nosotros la corriente del mundo, sino es conforme a la Sagrada Escritura. Es la palabra la que nos da a nosotros el camino. Recordemos que el Señor Jesucristo es el camino y es quien nos da todas las pautas. Entonces, aquí también hay otra expresión que es por tanto, y esto quiere decir por la estabilidad a través de la fe. Entonces, por la fe que nosotros hemos recibido, esta es la que nos debe conducir a andar, a tener un estilo de vida conforme a la Escritura y así nosotros poder reflejar al Señor Jesucristo. O también debido a la fe en el Señor Jesús y Mesías como resultado de ello. Entonces, el caminar en en el Nuevo Testamento alude al estilo de conducta diaria del creyente como debe ser su andar. Si miramos, lo recordamos en Colosenses, capítulo 1, versículo 10, y vamos a traer a la mente nuevamente este versículo, que nos dice de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces aquí se nos está diciendo que tenemos que andar agradando y llevando fruto en toda buena obra, pero siempre con el conocimiento de Dios. Ahí está entonces el quehacer de nosotros, la iglesia. Nos dice que llevando fruto en toda buena obra, y este fruto espiritual es el producto natural de una vida justa y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocer la palabra nos lleva a tener la misma naturaleza de Cristo. Y esto se va a volver algo natural en nosotros, que reflejemos al Señor y andemos conforme a la palabra, y no nos va a hacer a nosotros complicado, porque estaremos nosotros llevando fruto. Entonces, creciendo en el crecimiento de Dios, esto incluye un amor más profundo por la palabra de Dios y una obediencia cada vez más perfecta. Si profundizamos la palabra, si aprendemos la palabra, si nos llenamos de la palabra, pues vamos a aprender a tener una obediencia cada vez más a la perfección y vamos a aprender a andar más conforme a la voluntad de Dios. Sigue diciendo el versículo que habéis recibido al Señor Jesucristo. Pablo es enfático e intencional al anteponer la palabra Señor, y es que ellos lo reflejan a Él como el Señor de sus vidas. El apóstol Pablo nos recuerda quién es el Señor Jesucristo. Es Señor. Y esto tiene que ser un énfasis porque es el Señor, amo, dueño, regidor absoluto de nuestra vida. No es solo aceptar su perdón y decir gracias por morir en la cruz por mí, sino es estar conscientes del hecho de que hoy Él es el Señor de nuestra vida. Al ser el Señor de nuestra vida, es el Señor de mis decisiones, es el Señor de mis finanzas, es el Señor de cualquier determinación mía. Él es el que rige todo, el que rige mi trabajo, el que rige todo lo que yo hago, porque es el Señor de mi vida. El versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. Estar arraigados y sobreedificados es un resultado. Esto es cuando yo entiendo que Él es Señor de mi vida y busco que mi caminar sea agradable. Si entiendo yo el señorío del Señor Jesucristo, voy a hacer que cada vez más esté afirmado. ¿Qué quiere decir esto? Es su palabra, es la justicia del Evangelio. Es todo lo que expone esta regla divina y bendita, lo que va a regir mi vida.
confirmado en la fe, y es asumir y vivir en la verdad de la doctrina cristiana. Entonces podemos decir que la madurez espiritual se fundamenta y desarrolla a partir de la raíz profunda de la verdad bíblica. Lo que es la voluntad de Dios, y el apóstol Pablo lo expresa también en Efesios, que todos debemos llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto se llama madurez espiritual. Y para nosotros tener esta madurez espiritual es andar en la verdad bíblica. Y esto es aprender a tener unas raíces profundas. Todo lo que está registrado por la enseñanza de los apóstoles. Al mirar nosotros nuevamente Colosenses 3:16, nos está diciendo qué es lo que debe haber en nosotros. Y dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Es la palabra del Señor lo que tiene que vivir en nosotros y de una manera abundante. Esto quiere decir que tenemos que ser intencional en vivir bajo la Escritura, llenarnos de la Escritura. La palabra de Dios es algo que tiene que ser leído, meditado, consultado siempre por nosotros, para que sea el fundamento de nuestra fe. Y entonces se trata de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, que es la palabra de revelación que Él trajo al mundo. Entonces, para que esta palabra viva en nosotros, el apóstol Pablo dice que more en vosotros. Esto quiere decir que la palabra se sienta como en casa, que nosotros mismos nos sintamos también como en casa, que la palabra del Señor es nuestra morada. Entonces, el ser arraigados y sobreedificados y confirmados depende de la sana doctrina. Esto nos lo da a entender a nosotros segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que nos dice este versículo, que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos está hablando de lo que hace la abundancia de la palabra, abundando en acciones de gracias. Esto es ser agradecido por la salvación, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y porque Dios está obrando en nuestra vida y se refleja en nuestra conducta. El apóstol Pablo nos está llevando a que nosotros abundemos en acciones de gracias. Y estas acciones de gracias por la obra de salvación que el Señor ha hecho y porque nosotros somos el reflejo de Cristo, y también el Señor obra permanentemente en la conducta de todos nosotros. Creo que todo el recurso de Dios está dado en la Escritura para que nosotros podamos vivir en Él, y esto se refiere a nuestra conducta diaria. Yo quiero pedirle, mi hermano, que oremos al Señor para que nosotros sigamos siempre fundamentados y arraigados en la fe. Eterno Dios, gracias, Señor, por tu palabra de vida. Gracias por la exposición del Evangelio, Señor, y gracias, Dios mío, por la revelación de tu palabra, que es la que nos hace estar siempre firmes y vivir, Señor, bajo la regla y la norma tuya. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo reciba de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios eterno me lo bendiga y nos vemos en la próxima.